llevar el mensaje. Hoy esta tarde, hermanos. Bueno, es una tarde fresca, rica. No se me vayan a dormir, por eso les digo. Muy acondicionante para ellos. Así que, pues les pido su atención. Lo que hoy, hermanos, vamos a hablar, vamos a considerar el siguiente tema. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Ese es el tema. Y fíjense que este es un tema que podemos pues tener varias situaciones, ver muchas varianzas. Podemos ocuparnos ahí en demasiadas cosas. Pero se me viene a la mente, cada uno de nosotros, hermanos, buscamos un propósito, ¿sí? Hace unos momentos platicaba con los muchachos allá en el anexo, pues venimos de allá. Un par de versículos que usamos allá, vamos a verlo aquí. Pero el propósito que fue ocupado en ese momento es para ver la esperanza que tienen algunos, ¿verdad? Que no estaban, que parecía que ya estaba todo perdido en sus vidas y pronto buscaron y llegaron a un propósito, ¿sí? Que es la vida. Entonces, hay que preguntarnos, hermanos, realmente que ese propósito que tenemos, en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? A veces suele pasar que son nuestros propósitos que no tienen que figurar nada con Dios, ¿verdad? Porque es para llegar a un propósito solamente personal, pero no es así, hermano. Tenemos que entender, como dice en Mateo 6:3, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Ese es el propósito, hermanos, en realidad del cual tenemos que hacer. Ese, buscar a Dios. ¿En dónde? En la iglesia, ¿verdad? Y hay que buscar, hermanos, cómo agradar a Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de cómo descubrir la voluntad de Dios. Porque, como les decía, podemos plantearnos esa situación de propósito, pero a veces creemos que hacemos lo que Dios quiere, pero no es así. Muchas veces es lo que yo quiero, ¿sí? Y no es así. Vamos a ver, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias del primer asunto que se encuentra en Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, del 6 al 8. Bien, dice la escritura de la siguiente manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Voy a tomar un poquito de agua. Sigue diciendo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Este es el primer asunto, hermano. Estoy usando ese método donde lo que dice la escritura, de eso vamos a hablar. Este versículo dice: ¿qué es lo que pide Dios de ti? Número 1, solamente hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Número 3, humillarte ante tu Dios. Sí, este primer asunto, hermanos, que vamos a ver acerca de pues qué es lo que nosotros tenemos que descubrir acerca de la voluntad de Dios. El número 1 es lo que pide Dios de ti y de mí. El número 1 es hacer justicia. Oh, hermanos míos, qué difícil, hermanos, es esto. Porque lo justo para un hombre, para el otro no lo es. ¿Sí? Así es. Imagínense ustedes que
yo quiero llegar a un destino. Y para eso tengo que irme en una barca. ¿Sí? El del otro lado me espera mi familia, pero hay un enfermo, ¿sí? Y espera de mí que llegue. Hay dos personas que van a ir a ese mismo, que quieren esa barca. Llega uno primero y dice, el que llega primero gana, ¿no? Él se sube a la barca y no le interesó lo demás, ¿verdad? Le interesaba su propósito, ¿verdad? Tal vez era vano, tal vez era otra cosa. ¿Quién necesitaba más? El segundo que llegó tarde, ¿verdad? Porque él le esperaban y había un enfermo y necesitaban de su ayuda. Pero para el que llegó primero, lo justo es lo justo, ¿no? Para él, porque llegó primero, yo voy primero. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Se fijan? Pero eso no es lo justo a los ojos del otro, porque el otro necesitaba esa barca para pasar. ¿Sí? Hermanos, la justicia del hombre es así. Es frágil, es parcial, es según yo. Pero ¿qué pide Dios? Dios pide más de nosotros, hermanos. Pide que hagamos lo que Él quiere. La justicia es la que debemos de buscar, es la que Dios demanda. Lo que es correcto, lo que es mejor para el otro. Es decir, aquí entra la parte del amor, ¿verdad? O sea, no nada más soy yo, tengo que ver por los demás. Así entonces entendemos cuál es la justicia. Porque de verdad podemos entrar en debate, porque para mí, para ti, para él, para el otro, cada quien es su justicia, pero tiene que prevalecer lo que sí Dios quiere, lo justo de Dios. Y eso, hermanos, con un corazón y una mente madura lo vamos a entender. No es difícil, hermano. Simplemente es como dijo Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando hablamos de que ahora estamos leyendo el pasaje de 1 Corintios 6, 19 y 1 Corintios 3, 16, donde habla de que vosotros sois el templo de Dios, ¿verdad? Y que Dios habita en nosotros y el Espíritu en nosotros. Y que debemos de cuidarlo porque este templo, o sea, este cuerpo, es santo. Entonces, nosotros tenemos que entender y tenemos que visualizar que no se trata de la parte yo, se trata de la parte de Dios. Porque ya no vivo yo, ahora Dios mora en mí. Lo justo es lo que Dios quiere, lo que demanda Dios. Entonces es muy difícil visualizarlo con nuestra justicia humana. Tenemos que aprender, hermanos, en esto. Dice Dios, ¿qué es lo que dice aquí en Malaquías? Solo pide Dios esto, ¿verdad? ¿Qué dice? Esto es, hermanos, cómo descubrir la voluntad de Dios. La justicia, pero la justicia divina. Esa es por la que tenemos que luchar, por la que tenemos que vivir y por la que tenemos que morir. Número 2, amar misericordia. Este es un complemento de dos cosas importantes. Amar al estilo de Dios, que es ágape, es hacer las cosas sin importarme yo, sino el bien de los demás. Y la misericordia tiene mucho que ver con esa compasión, con eso de que me preocupas, ¿verdad? Otra vez volvamos a leer aquí. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, no la tuya ni la mía, la que Dios quiere. No sea que al estar haciendo lo que yo quiero, estoy, hermanos, ahí, lo que yo diga, o lo que dice el otro, estamos dando cosas contra la aguijón, ¿verdad? Contra Dios, estamos peleando contra la voluntad de Dios. Por eso es justicia divina, y eso lo sabemos, que es un fruto, hermanos, de nuestro espíritu. ¿Sí? Eso lo podemos ver. La otra es el amor. ¿Cómo amar a mi enemigo? ¿Cómo amar al que me hace mal? ¿Cómo amar al que no me quiere ni ver? Bueno, a Cristo lo golpearon, lo humillaron, y aún así dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo llegar a ese momento donde tener compasión después de que alguien me está haciendo daño, ¿verdad? Es precisamente lo que pide Dios. Aquí dice así, es esa clase de amor que tiene
un fondo más. Este fondo aquí dice, no solamente es sentir el bien por los demás, quererlos, apapacharlos, sino tener misericordia. Sentir, abrazar. ¿Han sentido ustedes, bueno, siempre lo sabemos, que cuando alguien tiene una necesidad en un momento dado, cuando eso se ve más cuando, por ejemplo, se pierde un ser amado, y luego ves y lo abrazas, o te abrazan, pero ¿verdad que sientes un cariño ahí? Sientes un calorcito, ¿verdad? Sientes algo, ¿verdad? De eso se trata. Ese amor con compasión, con deseo de estar ahí. Eso es lo que pide Dios. O no dice así, ¿qué dice aquí? Solo esto pide Jehová, ¿de acuerdo? Pide ese amor entrañable, que no te importe nada, ¿verdad? Todos somos preciosos delante de Dios, seamos como seamos, Dios nos ama. Por eso murió Cristo. ¿Sí? Una tercera cosa más que pide Dios. Aquí dice, humillarte ante tu Dios. Dios mío, hermanos, esta palabra es interesante porque, otra vez, podemos nosotros entender a nuestra manera cómo debe de humillarse un hombre, ¿verdad? A veces pensamos que ser humilde tienes que estar doblegado ante algo o ante alguien, ¿verdad? Y tal vez aceptar culpas que ni siquiera debes, pero pues para que los demás vean y crean que si te humillaste lo tienes que hacer equivocadamente. La humillación no tiene que ver con esa apariencia o eso, el pensar que así es. La humillación que Dios pide tiene que ver en este grado. Dice, humíllate ante tu Dios. ¿Saben qué significa eso, hermano? Dijo Pablo, pues lo vuelvo a repetir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, toda esa parte que teníamos de carne, ¿verdad? Que nos confunde, se tiene que hacer a un lado y siempre pensar en qué es lo que le agrada a Dios. O sea, yo cómo es que yo puedo agradar a Dios humillándome, pero no ante ningún hombre, porque ya les digo, muchos tienen sus propios preceptos y sus conceptos de humillación, y así están bien, ¿no? La humillación delante de Dios es mucho más estrecha, además, no es la apariencia, ¿sí? No es que te vean desanimado y ahora sí estás humillado, es como es que tú, agradando a Dios, sonriendo, puedes agradar a Dios y servir a los demás. Se trata de servicio, hermanos. Cuando alguien se humilla delante de Dios, entiende que cuando está en momentos difíciles de carencia, de enfermedad, de angustia, fíjense el secreto de ahí, sigue sonriendo. Aquel hombre que está en la hoguera quemándose, como la historia nos dice sobre algunos hermanos de nosotros que murieron siendo quemados, cantaban, algunos ahí relatan cómo se están muriendo, cómo cantaba, ¿verdad? Porque esa es la humillación que Dios quiere, o sea, no la que los hombres quieren ver en ti. Eso no vale la pena, solo te estresas y solo te destrozas y ya, y te frustras. No, la humillación que Dios quiere es la que más vale, es cómo te presentas delante de Dios, en la hermosura de tu alma, ¿sí? Lo que Dios demanda de ti y de mí es esa dulzura, ese sabor, esas ganas de vida. La humillación delante de Dios es no humana, es servidor de Dios. Si servimos a Dios, todo nos saldrá bien. A veces, hermanos, vamos a andar en la marea como si estuviéramos en un barco en la mar, a la deriva. Tal vez parece que no hay rumbo. Tal vez no encontramos el puerto y no sabemos a dónde va esto.
Pero si confías, y confío en Jehová, si confío en Dios, todo te saldrá bien. Y ahí viene, hermano, esta parte. Solo te pide y me pide a mí tres cosas. Una, que nosotros seamos justos en la justicia divina, no la del hombre. Que ese amor no sea un amor de labios, sino un amor entrañable de verdad. ¿Sí? Sincero, sin esperar nada a cambio. O sea, yo te ayudo, yo te amo, porque tú me vas a amar. No. Aunque no te amen, aunque no te quieran, debemos de amar. La otra es precisamente la última, que es muy difícil de entender, porque pues somos muy dados los hombres, sobre todo ustedes lo ven, en los líderes, siempre quieren ver doblegado a todos los demás y estar siempre, ellos, así, ¿verdad? Son los militares, sobre todo los militares, ¿verdad? Ellos mandan, y así obedecen. Pues es que esa es no la humillación que ellos quieren. Siempre Cristo nos enseñó una forma muy diferente de ser. ¿Se acordarán? Siendo el creador del universo, de nosotros y de las obras que hay, no tenía dónde recostarse. ¿Cómo? Pero si Él creó todo. Es que eso no es lo más importante. Para Él, morir y venir aquí y luego resucitar es para enseñarnos un camino nuevo. Ustedes recordarán que al principio también a los primeros cristianos les llamaban de dos formas: los discípulos y ¿qué? Y los del camino. Un promedio de 30 años después fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, es que nosotros tenemos que seguir el camino que Cristo trazó. ¿Sí? Y otra vez, hermanos, vuelvo a insistir, estas tres cosas demanda Dios. Tenemos que analizarlas de una manera profunda, de una manera del alma. ¿Sí? Porque ¿cómo fallamos cuando queremos nosotros que sean las cosas como yo creo, como tú piensas, como yo pienso? Dice aquí tres cosas y lo dice bien claro: justicia, amor de misericordia. ¿Y qué? La humillación, fíjese, y lo dice bien claro: humillación a tu Dios. O sea que para nosotros esa humildad tiene que ver con Dios. Todo lo que nosotros, en lo que nosotros nos enfoquemos es Dios. Otra cosa más, hermanos, vamos a Salmos, capítulo 15. Vámonos a Salmos. Estamos, hermanos, viendo lo que Dios pide de ti. ¿Para qué? Para cómo descubrir la voluntad de Dios. Miren lo que dice Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí dice, hermanos, lo que sí pide Dios: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es el primer punto. O sea, ¿quién es el que debe? O sea, aquí Dios dice, de la voluntad de Dios, para andar con Él y estar con Él, dice que lo primero que nada, que lo que tenemos que hacer es el que anda en integridad y hace justicia. Un hombre íntegro, lo que platicamos también hace rato. O sea, una persona que no hay reproche en él, y que merece el respeto. ¿Sí? Esta parte, hermanos, también está confusa hoy en la actualidad. Una persona íntegra a veces tiene que callar a pesar de. Una persona íntegra tiene que soportar. Una persona íntegra tiene que ganarse el respeto. Y a veces el respeto, hermanos, que hay de allá para acá, y hablo, hablo para todos nosotros, cuando de la otra persona hacia uno, no se da. Tenemos que trabajar quizás en ganarnos el respeto, pero muchas veces eso es superfluo o es un poco incomprensible cuando solo lo planteamos a mi propio ver. Yo pienso que una persona íntegra es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero lo más sano y lo mejor es cómo puedes saberlo cuando tú ves en esa persona. Fíjense bien lo que le voy a decir. Cuando tú y yo vemos en esa persona a Cristo. ¿Sí? Una persona, o sea, cada cristiano, cada uno de nosotros somos
como dice en Mateo 5, dice que somos una luz. Una no se puede esconder y que tenemos que alusar a todo el mundo. Y vosotros sois esa luz. Nosotros somos esa luz. Esa luz, hermanos. Es como si estuviéramos en un cuarto oscuro y nadie nos ve. Y cuando ven y ponen la lámpara y ven nuestro rostro, no ven nuestro rostro, ven a Cristo en lugar de a mí. Ahí está el secreto. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo actuaría Cristo en este asunto o en este otro? ¿Qué haría Cristo? Si se fijan, cuando nosotros actuamos al cómo yo pienso o cómo yo creo, esa parte es más humana que espiritual. Aquí, hermanos, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Somos cristianos. Nosotros, todo, hermanos, absolutamente todo, hermanos, lo que hagamos y todo lo que sea, tiene que ser para honra y gloria a Dios. Y sobre todo, para reflejar a Cristo. Todo, hermanos. Por eso fallamos. Porque, bueno, ya nos dijo que el Espíritu actúa. Y a veces ocupa tiempo. Estábamos platicando con los muchachos y pues sabemos que tienen que vencer sus propios retos, ¿verdad? Sus vicios, por ejemplo. Pero ¿quién no tiene retos cada uno de nosotros? ¿Quién no tiene? Todos tenemos. ¿Quién no tiene fallas? Todos tenemos. Aquí, hermanos, el tema es lo que dice aquí: que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Nosotros tenemos que andar así. Eso es lo que pide Dios, hermanos. Es lo que pide Dios de ti y de mí. Esa es la voluntad de Dios. Estamos hablando, hermanos, cómo descubrir la voluntad de Dios. Y estamos viendo estos asuntos. Lo que pide Dios de ti y de mí es justicia, amor, misericordia, y que nos humillemos ante nuestro Dios. Pero también pide que andemos en integridad, que hagamos justicia, que ya lo hablamos, que hablemos verdad en nuestro corazón. Bien, podemos seguir extendiéndonos porque aquí habla de más cosas, hermanos. Pero quiero que tengamos presente, hermanos, que tenemos que ser unas personas completas. Que nuestro cuerpo, nuestro espíritu estén como uno solo en el Señor. Que nosotros seamos una persona, como dice aquí, de un corazón que hable de verdad. Pero esa verdad, ¿saben? Es la verdad de Cristo. Y si Cristo es el que viene la verdad y la vida, y si Cristo vive en mí, esa verdad que es Cristo está en mí, está en ti. Y eso nos convierte en unas personas íntegras. Pide Dios eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos unas personas completas. Dice la Escritura que toda la Escritura es útil para enseñar, para rebuir, instruir, a fin que el hombre sea, para toda buena obra, a fin de que todo hombre sea completo. ¿Sí? Dice perfecto, pero pues en griego, traducido ya a nuestro lenguaje, sería completo. ¿Sí? Completos. ¿Cómo podemos ser completos? Siendo unas personas íntegras. Que tengamos todo bien alineado. Que todo, hermanos, todo esté ahí. Todo el paquete de ser cristiano more en nuestro corazón. Que todo eso more en nuestra mente. Y no solamente eso, hermano. Que también nuestro cuerpo hable de Cristo. ¿Sí? Es bonito esto, hermanos. Hay que sentirlo. Estas son de las cosas que Dios demanda. Bueno, hermanos, aunque ya me adelanté, que seamos luz. Eso lo vemos en Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Voy a brincarme a otro asunto, que es, hermanos, ¿qué es lo que Dios, hermanos, hay que descubrir esa voluntad de Dios? Una de las más y bellas e importantes que para nosotros es que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 9. Vamos a Lucas capítulo 9, 21 en adelante.
Vamos a ver. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto. Encárguenselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Bien? ¿De qué le sirve el mundo? Sirve al hombre ganarse el mundo y perderse. Este es un pasaje bien conocido por todos. Dios quiere, hermanos, en su bendita misericordia, que seamos salvos. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Estamos viendo, hermanos, cómo descubrir la voluntad de Dios. Vimos ya qué es lo que pide Dios de nosotros. ¿Sí? 4 cosas importantes, lo vuelvo a repetir. Una, que es la justicia, el amor de misericordia, humillarse delante de Dios o ante Dios y ser personas íntegras, ¿verdad? Y ahora estamos viendo, hermanos, que la voluntad de Dios es su voluntad, es su deseo, porque acuérdense que, como dice en la carta de Pedro, capítulo 3, donde dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios? Y esto nos agrada, ¿verdad? O sea, ya vimos lo que Dios pide, pero ahora, ¿qué más? Bueno, algo que es esencial y por lo cual estamos aquí sentados cada uno de nosotros: ser salvos, ¿cierto? Todos queremos ser salvos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios también. ¿Saben qué falta? Es que es la voluntad de Dios, pero ¿y qué hay con mi voluntad? Con mi deseo y mi anhelo. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para ganármelo? ¿Sí? Aquí, hermanos, entra este examen introspectivo. Y aquí es donde yo tengo que pensar en las cosas que así le agradan a Dios. Dios quiere salvarnos. Dios quiere y ama cada alma. A Dios le interesa ese corazón tuyo, 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 mío. A Dios le interesa esta mente, tu mente, tu mente. ¿Sí? A Dios le interesa nuestra alma. A Dios le interesa la iglesia. No quiere que nadie se pierda. Hermanos míos, de verdad que este es un tema que podemos extendernos. Tengo aquí varios puntos más. Pero yo quiero cerrar con un asunto más. Nosotros, hermanos, ya sabemos el versículo vamos a leer para cerrar. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso del 11 al 12. Hermanos, aparte de que Dios quiere, hermanos, que seamos salvos, la voluntad de Dios. Dice a un hermano, hasta mi papá predicaba mucho de esto. Le preguntaban al apóstol Juan, ¿hasta cuándo vas a dejar de hablarnos de esto? ¿Saben? Del amor. Y estoy hablando de prédicas de hace más de 35 años. Hasta que todos sean. Juan decía, o sea, voy a seguir hablando del amor porque se necesita que haya amor. ¿Qué dice aquí? Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Los textos anteriores están refiriendo acerca de que hay que tener Dios con nosotros, que Dios nos ha amado primero, ya lo sabemos. Pero el resumen de esta
prédica. Después de estar descubriendo lo que Dios, bueno, la voluntad de Dios, que lo que pide y lo que quiere que seamos salvos es, para cerrar, ahora sí con broche de oro, es que nos amemos unos a los otros. Pero hermanos, si se fijan cómo lo fui desenvolviendo el tema, es que primero tenemos que empezar nosotros a entender la voluntad de Dios. Si entendemos cómo es ese amor de misericordia de Dios, nunca tendríamos algún problema. Como al principio los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Nadie decía mío, sino el de todos. ¿Sí? Sí, incluso fíjense de las enseñanzas de Cristo mismo, cuando habló acerca de si tu enemigo te pide que le ayudes a cargar el doble, pues ve con él. ¿Sí? Dale tu capa si la necesitas. ¿Sí se fijan cuál es el concepto de verdad del amor? El amor que Dios quiere que tengamos los unos a los otros es más allá de lo que creemos. Es a eso que nos hace la diferencia del mundo. ¿Sí? Que nosotros seamos uno. Aquí dice, seamos uno, seamos perfectos. O sea, completos. Nuestra completitud solo será con Dios. ¿Sí? Y esto, hermano, esto lo da el amor verdadero. Si acatamos la voluntad de Dios, hay mucho que hablar, de verdad, hermano. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de cómo descubrir la voluntad de Dios. Pero nos basta saber lo que pide Dios en básico, ¿sí? Nuestra justicia, nuestro amor, nuestra humildad delante de Dios, ¿sí? Sí, para no perdernos en los conceptos humanos. Porque la verdad, como hombre, ya sabemos, cada quien quiere que se humille como quieren, ¿verdad? Y te tratan mal. No, Dios no te trata mal, ¿sí? ¿O no? Sí tenemos que comer. Cuando nos falta trabajo, nos da trabajo. Bueno, ¿se fijan cómo Dios es? ¿Y cómo nosotros somos? Nosotros apenas vemos a Él y vamos sobre Él, ¿no? En lugar de levantarlo y darle el apoyo como buenos cristianos, no. El amor de Dios es grandioso y glorioso. Es apoyarse los unos a los otros, es amarse, es perdonarse, es darse, es ser amigo de verdad. ¿Sí? Perdemos el horizonte porque nos gana la humanidad en lugar de ser personas completas o íntegras, ¿verdad? Que eso prevalezca, hermanos míos. Que el amor de los unos para los otros tengamos, hermanos, siempre presente que esa es nuestra bandera. Es la enseñanza de Cristo. Es su vida misma. Es el camino que nos enseñó. Ese amor que gana, ese amor que hace florecer, ese amor que engancha, ese amor que transforma, ese amor que cambia tu vida, mi vida, ese amor que nos hace detenernos y decir, ¿qué estoy haciendo? Vamos. ¿Hay manera de volvernos y otra vez hacer las cosas mejor? Sí, de eso se trata. O sea, Dios es misericordioso y Dios espera que nosotros seamos, fíjense, a la medida de la estatura de Cristo. No que seamos como Cristo, no podemos, pero podemos imitar, podemos asegurar nuestra vida eterna en el amor en Cristo. Que Dios le bendiga. Amén.